Hola niños y niñas, bienvenidos un domingo más a la escuela dominical. Yo soy la maestra Alex y el día de hoy vamos a seguir aprendiendo más de la vida de Jesús. Vamos a seguir aprendiendo qué era lo que hacía, a dónde iba, con quiénes se relacionaba y todo eso. Pero antes de descubrir de qué se trata nuestra lección de hoy, vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aprender lo que Él quiere decirnos y que nos bendiga en este día. Entonces ustedes también en casa cierren sus ojitos, vamos a orar. Dios bendito que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, gracias te doy, Padre, por este día, por esta mañana que nos permites estar juntos aquí virtualmente. Gracias por cada pequeño que está conectado, gracias por sus familias, porque están aquí hoy. Te pido que los bendigas grandemente. También te pedimos, Padre, que bendigas a la maestra Chayito, a la maestra Carla, a la maestra Rebe y a la maestra Brenda. Te pido que todas ellas estén muy bien el día de hoy, también con sus familias, que las ayudes donde quiera que estén, Señor, y que no les falte nada. Te pido una vez más, Señor, que nos ayudes a aprender mucho el día de hoy y que te quedes con nosotros durante todo el día. En el nombre de tu único Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a seguir, como ya les dije, viendo de la vida de Jesús. En esta ocasión vamos a buscar en nuestras Biblias, si tienen una Biblia así como la mía, vamos a leer en el Nuevo Testamento el libro de Marcos. Vamos a buscar el libro de Marcos en el capítulo 1, empezamos en el 21 y 22 y vamos a ir hacia adelante viendo más historias de la vida de Jesús. Pero en esta ocasión comenzamos en Marcos 1, 21 y 22. Y para comenzar, quiero preguntarles, ¿ustedes qué hacen todos los días? ¿Qué hacen en la mañana cuando se levantan? Por ejemplo, me imagino que hoy pues se despertaron, se lavaron los dientes, se cambiaron, desayunaron y están aquí viendo la clase. Pues así como todos nosotros hacemos diferentes actividades el día de hoy y toda la semana, así Jesús, nuestro Señor Jesús, ocupaba su tiempo en hacer el bien y en hacer cosas que le agradaban a su Padre Dios. Vamos a acompañarlo, como ya les dije, durante todo este día para ver qué era lo que hacía. En esta ocasión, dice la Biblia que era un día de reposo. Y Jesús se dirigía a la sinagoga. Él llegó a la sinagoga, que era un lugar en el que los judíos se reunían. Así como nos reuníamos nosotros en el templo todos los domingos para leer la Biblia, para adorar a Dios, así los judíos también se reunían en la sinagoga. Entonces Jesús llegó ahí con sus discípulos, pasó al frente y se puso a leer la palabra de Dios. Pero no solo se subió a leerla, leyó la palabra y la explicó, les puso muchos ejemplos y se aseguró de que todos los que estaban ahí entendieran qué era lo que Jesús quería decirles. Y todas las personas que estaban escuchando se sorprendieron mucho, se maravillaron porque pensaban, pues, ¿quién es esta persona? ¿Quién es Él que nos habla tan bien, que no es como los demás maestros, que sabe enseñarnos y que nos dice las cosas de una manera que nos queda tan claro y podemos entender todo lo que nos está diciendo? Ahora ya sabemos a qué se refiere. Entonces todos los que estaban ahí estaban muy contentos de que Jesús hubiera hecho eso, hubiera pasado a leer y a explicarles. Y después de pasar tiempo en la sinagoga, Jesús, los discípulos y todas las demás personas salieron, pero fuera de la sinagoga se encontraron con una persona. Esta persona tenía dentro de él un espíritu inmundo, un espíritu maligno, y eso significa que Satanás había mandado a este espíritu para que entrara en el hombre y lo atormentaba, lo hacía que se sintiera mal, hacía que dijera cosas que él no quería decir, hacía que le doliera su cuerpo, que gritara. Él no estaba bien porque tenía este espíritu malo dentro de él.
y Jesús quería ayudarlo. Jesús pudo haber salido y dicho, bueno, pues yo ya me voy, pero no, él tuvo compasión de este hombre. Él quiso sanarlo de esto que lo estaba atormentando tanto. Entonces se acercó al hombre y el espíritu inmundo que estaba dentro del hombre supo que era Jesús, supo quién era Jesús y a lo que iba. Y entonces empezó a gritar muy fuerte con la voz del hombre, ¿quién eres tú, Jesús de Nazaret? ¿A qué has venido? El espíritu lo conocía, sabía que Jesús tenía más poder que Satanás y que Jesús con una palabra podía sacarlo del cuerpo del hombre. Y así sucedió. Jesús no lo dejó hablar, le dijo, cállate, y le ordenó que dejara de atormentar al hombre. En ese instante, el espíritu maligno no tuvo más remedio que salir y dejar de habitar el cuerpo de ese hombre, dejar de molestarlo, dejar de hacer que se sintiera mal. Y él, después de que eso pasó, pudo volver a ser normal, pudo volver a sentirse bien y era una persona común y corriente, ya no le pasaba nada, ya no estaba atormentado. Y esta persona supo quién era Jesús, entendió qué era lo que había hecho, porque nadie antes había podido ayudarlo. No sabemos cuánto tiempo llevaba con ese espíritu dentro de él, pero nadie había podido salvarlo de ese tormento, más que Jesús. Jesús era la única persona que tenía la autoridad para decirle a los espíritus inmundos que salieran del cuerpo de las personas. Solamente Él, porque era el Hijo de Dios. Entonces, el hombre que estaba antes con un espíritu dentro de él, un espíritu inmundo dentro de él, y las personas que estaban ahí alrededor, se maravillaron, otra vez se sorprendieron muchísimo de lo que había hecho Jesús con la vida de este hombre, que lo había sanado, que lo había salvado. Y decían, pues, ¿quién es esta persona? Todos se preguntaban quién era y cómo era que hacía lo que hacía. Después de que Jesús sanó a este hombre, había salido de la sinagoga, estaba con sus discípulos, con 2 de sus discípulos, y otros de sus discípulos, que yo creo que ya han escuchado su nombre, se llamaba Pedro, quiso invitarlo a su casa, a que estuviera con él y con su familia. Y Jesús fue. Saliendo de la sinagoga, se dirigió a casa de Pedro. Y cuando llegaron a casa de Pedro, se dieron cuenta que su suegra, la mamá de la esposa de Pedro, estaba muy enferma. Estaba en cama, tenía fiebre, no se podía levantar, se sentía muy mal. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús pudo haber dicho, no, pues yo tengo hambre, yo estoy cansado, yo ya hice muchos milagros hoy, ya no quiero ayudarla. Pero no, Jesús no hizo eso, Jesús no dijo eso. Él sabía que estaba aquí en la tierra para hacer el bien y para cumplir la voluntad de su Padre. Entonces Jesús fue a donde estaba la suegra de Pedro, la tomó de la mano y la hizo que se levantara. Y en ese momento dejó de tener fiebre, dejó de sentirse mal, dejó de sentirse enferma. Estaba como si nada le hubiera pasado. Jesús la había sanado. Una vez más Jesús había usado su poder para hacer el bien. Y una vez más Jesús había hecho otro milagro. Ahora con la suegra de Pedro, que ya no tenía fiebre. Se levantó, les ayudó a servir la comida, estuvo ahí con ellos, porque ella también quería pasar tiempo con el Señor Jesús. Entonces, pues después de que Jesús estaba ahí, sanó a la suegra de Pedro, pasaron una tarde comiendo, platicando, me imagino. No dice la Biblia qué hicieron en esa ocasión, pero sabemos que Jesús estuvo en casa de Pedro hasta muy tarde, hasta después, cuando se estaba ocultando el sol. Ya estaba terminando el día de reposo. Y pasó que muchas personas que ya sabían que Jesús hacía milagros y que habían visto que Jesús había sanado a personas antes, que habían visto que Jesús había sanado a la persona que tenía un espíritu inmundo, fueron a donde él estaba a pedirle que lo sanara también a ellos. Estaban ahí muchas personas que no podían ver, que no podían escuchar, que tenían espíritus inmundos también dentro de ellos, que no podían caminar, que no podían hablar. Muchos enfermos fueron
a donde estaba Jesús a pedirle que también a ellos los salvara. Y de nuevo, ¿qué hizo Jesús? Probablemente Jesús estaba cansado, ya estaba dispuesto a irse a su casa a dormir, a donde iba a quedarse a dormir. A lo mejor ya tenía ganas de cenar, no lo sabemos. Pero Jesús no dijo, no, yo ya hice mucho el día de hoy. Jesús no dijo eso. Fue a donde estaban los enfermos y a cada uno de ellos los sanó, echó fuera a los espíritus malignos. Nadie se fue de ahí sin que Jesús los hubiera ayudado. Él estaba dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre Dios y hacer el bien a las personas que lo necesitaban. Porque dice aquí en la Biblia que Jesús no vino a sanar a los que ya estaban sanos, no lo necesitaban. Vino a sanar a los enfermos tanto físicamente, que algo les dolía, que tenían una enfermedad, que no podían ver, como a los enfermos de pecado, que no lo conocían, que vivían en pecado y que cuando murieran, pues iban a ir al lugar de condenación. Jesús vino a salvar a todos ellos, vino a salvarnos a todos nosotros. Entonces, así fue como Jesús pasó ese día de reposo. No lo pasó haciendo cosas para Él, no lo pasó descansando, no lo pasó platicando con sus discípulos o con alguien más. No, Él ocupó su tiempo, todo su día, en hacer la voluntad de su Padre Dios, en hacer el bien a las personas, sanarlos, ayudarlos, para que ellos reconocieran todo el poder que tenía, porque Él era el Hijo de Dios, y creyeran en eso, en que Jesús vino a la tierra, porque era Dios hecho hombre, y que Jesús vino a salvarlos. Y así como en esa ocasión Jesús quería que ellos supieran eso, ahorita en la actualidad, Jesús también quiere que nosotros sepamos eso, que Jesús era el Hijo de Dios, que tenía tanto poder para ayudar a las personas que se lo pedían y que lo necesitaban, y que así como los ayudó a ellos, también puede ayudarnos a nosotros. Si estamos enfermos, si tenemos algún dolor, alguna tristeza, alguna aflicción, tengan por seguro que Jesús puede ayudarnos, puede sanarnos, puede confortar nuestro corazón, siempre que nosotros se lo pidamos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y eso es lo que debemos aprender el día de hoy. Primeramente, que Jesús siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar ahí para ayudarnos si nosotros se lo pedimos. Puede sanarnos de una enfermedad, de una aflicción, de un problema que tengamos si pedimos su ayuda. Y también debemos aprender el día de hoy que así como Jesús todo su día lo comenzaba orando, después hacía milagros, ayudaba a las personas, hablaba de la palabra de Dios, nosotros también debemos comenzar nuestro día orando, así como Jesús, en un lugar tranquilo, que nadie nos vaya a hablar, que nadie nos vaya a interrumpir, y pasar un buen tiempo platicando con nuestro Padre Dios, dándole gracias por todo lo que nos da, pidiéndole que nos ayude si tenemos algún problema o alguna tristeza o alguna necesidad, o pidiéndole también que ayude a nuestros amigos que no lo conocen, que nos ayude a tener palabras para ayudarlos a ellos, pidiéndole todo eso y agradeciéndole por todo lo bueno que nos da. Así debemos de comenzar nuestro día. Y después debemos de comenzar nuestro día obedeciendo a Dios y obedeciendo a nuestros padres. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Como ya vimos, quiere que comencemos el día con una oración, hablando con nuestro Padre Celestial. También ya vimos, quiere que obedezcamos a nuestro Padre Dios y que está en los cielos, y a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a quien esté a cargo de nosotros aquí en la tierra. También quiere que nosotros seamos obedientes. ¿Y qué más pide Dios de nosotros? Así como Jesús ocupaba su tiempo en leer la palabra y en enseñar la palabra de Dios a otros, así nosotros podemos compartir las historias de la Biblia, compartir cómo Dios nos ha ayudado y cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. A aquel amiguito o amiguita que no lo conozca todavía, o que todavía no quiera darse cuenta que Jesús lo ama y que Jesús le está esperando.
Debemos de compartir lo que nosotros ya sabemos, lo que ya nos han enseñado tiempo atrás con los que todavía no le conocen. Eso es lo tercero. Y lo cuarto sería que así como Jesús ayudaba a las personas y siempre hacía el bien y buscaba siempre primero hacer el bien a las personas que hacer el bien para él mismo, así nosotros debemos ayudar a quien lo necesite, para que todos ellos puedan ver el amor de Dios que vive en nosotros y que puedan saber que nosotros somos diferentes y digan, yo quiero ser como ese niño, yo quiero ser como esa niña, que algo tiene en su vida que lo hace diferente a los otros niños. Y nosotros sabemos que ese algo es que tenemos a Jesús, que nosotros ya conocemos a Jesús y sabemos que es nuestro amigo. Y de esta manera podemos compartirle a quienes todavía no lo conocen. Entonces yo los invito a hacer esto todos los días, a que Jesús sea una realidad en nuestra vida y que pasemos tiempo con Dios en oración. Y el día de hoy vamos a aprender un texto que está también en la Biblia, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Y vamos a aprender una parte de él. Dice así: Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Una vez más. Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Este versículo, este texto que acabamos de aprender, hay que memorizarlo, repetirlo muchas veces para poder decirlo sin equivocarnos. Y también compartírselo a algún amigo, a algún primito, a nuestra mamá, a nuestro papá, para que ellos también recuerden o sepan que Dios les ama y que Jesús hacía todo eso en su día, porque Él amaba a su Padre Dios y quería obedecerlo. Entonces, pues esta fue nuestra lección del día de hoy. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que hayan aprendido algo y recuerden ponerlo en práctica en su vida diaria, de lunes a domingo, recordar todo lo que aprendemos en la escuela dominical y también aprendernos el texto. Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que tengan muy bonito domingo, que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto. Adiós.